tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Estamos aquí haciendo cosas ilegales y oscuras en un cuarto, rodeados de maquinitas, de aparatos. ¿Qué narices estoy haciendo? Bueno, pues sí, estamos reprogramando y reprogramando centralitas, pero no para lo que tú te piensas. Hoy tenemos un vídeo súper interesante, yo creo, que además nos va a dar pie en el futuro a poder hablar de muchísimas cosas que van a pasar en la industria del automóvil. Y precisamente vamos a vueltas con el automóvil eléctrico y qué pasa cuando un automóvil eléctrico tiene una actualización de una batería o puede tener una batería mejor de la que tenía cuando salió al mercado y el usuario, por el motivo X que sea, desea que quiere tener una mejora o una actualización. En el futuro, y ya en el presente, es posible que a un coche eléctrico se le quite la batería que tiene y se le ponga otra con mayores prestaciones, con mayor capacidades. Pero hay varias vallas, hay varios problemas a resolver, y aunque eso es posible, como te vamos a enseñar hoy, queríamos abrir un poco el debate y enseñarte con muchísimo detalle cómo es un swap, un cambio de baterías en un coche eléctrico y también qué dificultades tiene. Así que si os parece, vamos a verlo. Ya sabéis dónde estoy, en la escuela de Jorge, 80 Eléctrico, el sitio donde más se puede aprender y donde más saben de automóviles eléctricos, un centro de I+D además, donde se aprenden reparaciones de coches eléctricos y al final toda esa información se acaba volcando en cursos que los profesionales que deseen pueden ir aprendiendo para empezar a manejar estos vehículos que cada vez van a ser más numerosos en nuestras carreteras. El tema es súper interesante. ¿Se puede cambiar la batería de un automóvil eléctrico en lugar de cambiar de coche? ¿Qué problemas, impedimentos técnicos específicamente legales hay? Venga, vamos a verlo, vamos allá. Buscando coche nuevo, entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Entra en carwow.es, compara y te damos el mejor precio para tu próximo coche. Venga, pues vamos al lío. Hoy ni gritos, ni escondrijos, ni nada, Jorge, que estás delicadito de salud y no quiero... Sustos no. Hoy sustos no. Hoy el susto es lo que te tengo aquí preparado porque voy a decir una cosa antes de empezar. Y lo digo por mí también. Muchas veces no somos conscientes de la suerte que tenemos pudiendo entrar a este sitio, lo estaba comentando aquí fuera de cámara con Fran, porque a ver cuántos lugares hay en Europa en el que te puedas encontrar todo lo que tiene aquí Jorge metido de equipamiento de coches eléctricos, de baterías, de modelos. De verdad que esto es muy difícil de encontrar y nosotros tenemos el privilegio, y te doy las gracias, de poder entrar en esta casa porque tenemos unos montajes aquí preparados impresionantes. Bueno, y efectivamente hoy lo que tenemos aquí, hemos preparado 3 sets de baterías y uno que hay en un coche que te queremos enseñar y vamos a hablar eso de baterías, de intercambios de baterías, de evoluciones de baterías. Y Jorge, primero de todo, explícanos un poquito qué tenemos aquí y por qué tenemos. Aquí yo estoy viendo que hay 2 módulos de baterías que aparentemente son... Aparentemente son iguales. Iguales, pero no. No, efectivamente. Bien. Bueno, vamos a enseñar a la gente, aquí tenemos una batería que corresponde a un Renault Zoe y a su derecha tenemos otra exactamente igual, también del mismo modelo. La única diferencia técnica de una a otra es la capacidad. Tenemos una que equivale a 22 kilovatios. ¿Cómo que kilovatios? ¿Has dicho kilovatios? ¿Has puesto kilovatios? Cortamos y volvemos a empezar otra vez. Bueno, pues a nuestras espaldas tenemos 2 baterías que parecen iguales, efectivamente, como bien has dicho, pero no lo son. Cambia la capacidad. Corresponden a un Renault Zoe de primera generación y de segunda generación que montan el mismo tipo de batería y el mismo empaquetado. La única diferencia, capacidad de batería. Y a mi espalda tenemos el trabajo que hemos hecho hoy, que es batería de BMW i3. En este caso corresponde a la batería original que trae el coche que tenemos a nuestras espaldas, que equivalía a 60 amperios hora. Ahora mismo lo que hemos hecho es montarle una batería de más capacidad y meterlo a 94 amperios, bien, que es de lo que aquí estamos hablando de cuál es la diferencia de capacidad entre las del Zoe, para aclarar. 18 kilovatios, casi el doble. Casi de 18 kilovatios hora no, de 22 útiles a 40 pasamos. A 40 kilovatios hora y fijaos que el espacio, el paquete es exactamente el mismo. Lo que cambia en el interior son la densidad energética. Vamos a verlo, vamos a abrirlas, las vamos a enseñar para que la gente vea la diferencia técnica que hay de uno a otro y vamos a intentar hacer entender a la gente que estos proyectos ya los hizo las casas oficiales, los dejaron de hacer, no tenemos muy bien por qué ocurrió eso y a día de hoy se podría hacer. Lo mejor es enseñarlo con imágenes. Venga, que creo que es lo más fácil. Muy bien, Jorge, pues ya hemos descorchado las 2 tapas de las baterías y efectivamente, aunque el tamaño es el mismo, aquí vemos 2 configuraciones distintas y algunos cambios, pero aparentemente muy poco, igualmente también por la parte exterior. Realmente no, te tenemos medio engañado, es que directamente esa batería, como la tenemos para las clases de formación, pues la tenemos limpia. La tenemos limpia de la protección. Sí, le hemos quitado el sistema de refrigeración y le hemos quitado el armazón que tiene para las baterías. Eso es. Entonces aquí físicamente, aparentemente, efectivamente son las 2 iguales, lo único que cambia es
los módulos de batería, que en este caso lleva 12, que tienen más capacidad. Esta lleva casi el doble de densidad energética. Físicamente, tanto las unidades de control y todo son exactamente iguales, la versión de 40 a la versión de 24, y la única diferencia que tenemos de una a otra para que el coche nos reconozca o no nos reconozca la batería son los ceros y unos que van aquí dentro. Que el hardware en sí es el mismo también, es solamente la programación, lo que hay dentro. De hecho, la BMS, que esta es la unidad de batería, es físicamente la misma, tiene la misma referencia, pero la información que hay dentro, o sea, la versión de software no es igual. Lo que viene siendo una actualización con un ordenadorcito, ceros y unos, o sea, es la información que hay dentro la que hace que el coche la reconozca o no. ¿Y el peso es exactamente el mismo también? El peso varía. Varía un poco. Varía de una a otra. Sí, al tener mayor densidad energética tiene más celdas en paralelo y varía, pero no mucho, no mucho. Tenemos casi el doble de densidad energética con un peso, por ejemplo, en el BMW eran 35 kilos, creo recordar, luego lo vamos a ver. De 20, yo creo que eran 35, pero bueno, luego saldremos de duda y vamos a ver la diferencia de peso de una batería de 94 a una de 60. Muy bien, aquí tenemos dos Zoes, que es el mismo espacio. Tenemos dos baterías, ahora lo vamos a ver, de i3, mismo espacio. Con el Nissan Leaf pasaba lo mismo también. También. Son tres ejemplos, por ejemplo, de tres coches en los que, según me estabas contando, incluso durante un tiempo, el propio fabricante te ofrecía a ellos hacer el cambio, el swap de batería para hacer una actualización a mejorar. En la casa oficial lo hacías, pagabas el dinero que fuera y te cambiaba la batería, te sustituían por una batería de mayor capacidad y tenías el doble autonomía. Quiero decir, y creo tú ya lo has dicho y nos hartaremos de decirlo, que las baterías muchas veces no se cambian ni a los 10 años, ni a los 8 años, ni se cambian por degradación, que eso ocurría en versiones anteriores. Lo que ocurre con este problema es que nosotros compramos un coche en el año 2012-2013, que la tecnología era muy limitada, teníamos escasos 120, 130 kilómetros, las necesidades nuestras del día de hoy han cambiado y tanto la tecnología, que también ha variado, nos permite utilizar un coche del 2012 que estaba muy limitado de batería y no tener que tirarlo al desguace. Entonces, ¿por qué voy a tirar un coche que funciona? Porque la batería ya no me dé los kilómetros que necesito hoy en día, porque sí es cierto que las baterías se degradan, eso no es un mito, o sea, no hay que engañarle a nadie y decir, pero sí es cierto que las baterías tampoco se degradan como la gente se piensa. A lo mejor en Renault estás perdiendo alrededor de un 15, un 20% en 10 años. Depende de qué estemos hablando. Depende de qué marca y qué tipo de batería. Las mayores degradaciones eran de Nissan y Tesla, y en cambio en Renault todavía no hemos hecho ese tipo de reparación en baterías porque es una degradación muy pequeña. Al final, si te compras un coche con 120 y acabas haciendo 100, es una tontería que te gastes el dinero por 20 kilómetros. Sí. Pero claro, tú imagínate que te ha cambiado tu situación laboral, tienes más niños, no sé, lo que sea. El motivo que sea, y porque necesitas más autonomía porque tu coche en su día solo hacía 100. Tenemos la opción de dar el doble de autonomía sin tener la necesidad de comprar un coche nuevo ni de tirar un coche al desguace y obligarnos a comprar otro. Pues está clarísimo. Solo que, efectivamente, a la hora de hacer el cambio de batería hay una parte que hay que trabajar para que todo funcione bien y no empiece a haber duendes, y otra serie de problemáticas que podría haber, que es el asunto de la programación electrónica de la centralita, cómo gestiona la batería y cómo se comunica con el coche en sí. Y para eso tenemos aquí a un especialista y lo vamos a ver también, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a pasar al siguiente escalón. Este coche era un 60 amperios hora, aquí ya está la transformación hecha. Ya está metida. Lo habéis convertido en el 94 amperios hora, que era la versión siguiente, mismo package, pero de nuevo baterías de una generación posterior y con mayor capacidad de acumular electricidad. Efectivamente. Ahora vamos a comprobar el estado de la batería que está montada en el coche sin necesidad de bajarla al suelo. Y bueno, directamente pues podemos, lo que te digo, monitorizar estado de celdas, capacidad de batería, nos va a dar toda la información de batería, ¿vale? Lo que viene siendo la trazabilidad de la marca, tanto peso, dimensiones, bueno, lo vamos a ver. Perfecto. Le vamos a decir OK, a ver que comunique, tarda un poquito. Bueno, pues tenemos actualmente la lectura real de la batería que tenemos montada, tenemos el voltaje de todos los módulos por separado, nos está dando incluso voltaje de la celda más cargada y la menos de cada módulo, del voltaje total de diferencia que hay de la más cargada a la menos de todo el paquete de baterías, temperatura, voltaje total de la batería actualmente y el estado de carga, que está cargada a un 51%. Tenemos una base de datos donde nos da las informaciones de la batería, o sea, voltaje nominal, la capacidad y el peso, que es el importante. En este caso hemos variado el peso de 230 a 256 kilos. O sea, hay una variación significativa, pero el rango teórico nos lo ha aumentado bastante al tener mayor densidad energética. Y bueno, o sea, lo que estábamos hablando es que realmente físicamente, viendo estos datos,
No podemos saber qué tipo de batería está montada solamente con ver o monitorizar esta batería. ¿Dónde sí podemos verlo? Haciendo trazabilidad y haciendo otras cosas. ¿Qué ocurre con todo esto? ¿Se podría llegar a dar cuenta BMW de que le hemos cambiado la batería? Sí, porque la programación que tiene el coche va a detectar que la energía que mete y la que saca no es la que tiene el programada. Entonces, en este caso, no es el problema de programación, no lo tiene la batería, lo tiene el coche. Y ahí es donde entra la segunda parte de lo que viene siendo estos tipos de trabajo. Uno es acoplar la batería y en el otro es programar la batería, que ahí, como siempre, pues contamos con la ayuda de nuestro querido invitado otra vez. Pues para los temas de electrónica siempre está aquí Fran Hurtado. Fran, muchas gracias. Un placer. Tú has estado trabajando con esta unidad en concreto. Una de tus especialidades o la principal es BMW, con lo cual estás en casa. Correcto. Y bueno, como estábamos comentando, el hecho de hacer un trasplante de batería tiene una serie de consecuencias, ¿no?, entre la comunicación de la propia batería y el vehículo en sí. Cuéntame un poco cuál es ese proceso. Pues la batería anterior daba unos datos al coche y el resto del coche estaba preparado para recibir exactamente la información que tenía de la otra batería. Hay un historial, ¿no? Eso es. Bueno, un historial y una manera de entenderse entre batería y coche, para saber cuánto tiempo de carga estimada va a hacer cuando cargas o para saber la manera en la que regenera, todo ese tipo de cosas va incluido en el resto del coche y fuera de la batería. Entonces, para poder hacer que el coche funcione correctamente, como el hardware es exactamente el mismo, hay que cambiarle la versión de software y aplicarle la correcta a esa autonomía. Bien, además, si no lo haces, pueden empezar a salir fallos o contradicciones que hagan que el coche incluso se podría acabar parando, ¿no? Puede llegar a pararse si efectivamente llega a unos márgenes en los que esto tiene una tolerancia, ¿vale? O sea, dentro de su funcionamiento tiene unos valores en los que está esperando que entre una cosa y otra se alcance siempre. Como en este caso tenemos más, va a interpretar el coche que algo no está funcionando como debe y puede efectivamente darte averías y llegar a, pues, a provocar cosas no deseadas. Bueno, hay cosas como la carga del vehículo, o una cosa que no es baladí, que es la indicación de la autonomía que tiene el coche. Correcto. Que en este caso, al tener la electrónica de la versión correcta de la batería, pues es como si realmente estuvieras llevando esa versión del modelo. Es correcto. Bien, en este caso, este coche, ¿qué autonomía tenía más o menos con la batería anterior? ¿Es un Con la coche batería que venía ya anterior, usado? sí, es usado. Tenía más o menos unos 110-120 kilómetros de autonomía y con el upgrade que se le ha hecho, pues se ha incrementado entre 180 y 190 kilómetros de autonomía. Bastante Eso considerable. autonomía total, o sea, está rozando los 200. Sí, cerca. Ahora estábamos viendo que, bueno, pues está más o menos al 50%, un poco más, Sí. y está bordeando los 100 kilómetros, 90 y pico. Bueno, cambia según el modo de conducción. Efectivamente, según seas tú con el pedal, varía Eso mucho. es. Pero vamos, que he estado toqueteando y estaba entre los 85, 88 y 108, 110, desde el modo más estándar o más deportivo hasta el EcoPro, que limita mucho consumidores eléctricos, etc. Bueno, y luego está el asunto ese de pasar por la ITV, de homologar o no el vehículo. Esto es un pequeño misterio porque en principio, bueno, pues las cosas están cambiando muy rápido y no acabamos de tenerlo claro, pero está demostradísimo que desde un punto de vista técnico se puede hacer y se puede hacer con cierta facilidad si tienes el conocimiento de las herramientas. Efectivamente. Y la batería. Y la batería, por supuesto, que es lo más complicado, ¿no? Localizar una. Bueno, pues muy bien, oye, pues yo creo que nos podemos dar una vueltecilla, lo probamos y os vamos contando cosas de estas, de swaps. Por supuesto, por cierto, aprovecho para comentar que tú tienes un negocio también donde hacéis trabajos específicamente para BMW. Cuéntame dónde es, por si hay gente que quiere, hacéis, tengo entendido, upgrades de los coches, o sea, Sí, hacéis cambios de reequipamientos y adaptaciones de retrofit, sobre todo ¿no? eso es. Pero con cosas extra, reequipamiento para subir Correcto. el nivel. ¿Y eso dónde Y está? dentro de fabricante, lo hacemos nosotros en Toledo. En Toledo. Y utilizáis cosas de BMW, entiendo. Sí, efectivamente, siempre material original, para evitar conflictos luego en fábrica. Pues cuéntales a la gente cómo se llama tu web para que te busquen si quieren. Bueno, nosotros tenemos toda la información en onh.es. Y desde ahí se puede ver efectivamente todos los servicios que ofrecemos de cara a BMW y sus reequipamientos. Jorge y Miguel nos han hecho aquí el pequeño favor también de descorchar la batería del i3, la versión anterior, para que simplemente veáis un poco cómo está organizada. Y bueno, una reflexión final. Ya estáis viendo que esta es una posibilidad que nos dan los coches eléctricos y que es excelente, entre otras cosas, porque permite darle una segunda vida útil al coche.
Y pensándolo un poco esto, específicamente esos coches eléctricos que se construyeron entre el año 2012 y 2017-18, que tenían menos densidad energética en sus baterías y también, precisamente porque no había tanta experiencia, han sufrido más degradación o están al final de su vida útil, coches que están en muy buen estado, que no han hecho tantos kilómetros y que perfectamente pueden tener una segunda vida, como es el caso que te acabo de enseñar hoy, o Zoes, o Fluence, o cualquier otro vehículo eléctrico como el Leaf, que tiene unas características, como os digo, específicas, en la que se le puede poner un pack de baterías con más densidad energética y merece la pena al usuario gastar ese dinero en lugar de comprarse un coche nuevo. Es una oportunidad más que nos dan los coches eléctricos y quién sabe si en el futuro habrá paquetes específicos de postventa, como alguien diseña unas llantas o un equipamiento para muchos modelos, para poder acoplar a un coche eléctrico y eso, que puedas seguir con tu coche y no tener que comprar uno nuevo. Nada más, queridos amigos, esta es una nueva forma de reciclar también. Espero que te haya parecido interesante la idea y el concepto y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el taller de Jorge y en otros muchos sitios aquí en el canal de Carwow.es. Hasta el siguiente, adiós.